Bienvenidas, bienvenidos amigos y amigas a nuestro punto de partida por toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte. Hoy es lunes 15 de mayo del año 2023 y en la primera parte del programa vamos a conversar con la profesora Griselda Sánchez, presidenta de FORDICI y además dirigente gremial de las maestras y los maestros en nuestro país. Bienvenida, gracias por acompañarnos, profe. Sí, muy buenas Muchas días, gracias. Vanessa, muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos, aquí seguimos. Usted viene de una protesta en la Defensoría del Pueblo. Sí, es correcto. ¿Por qué Vanessa. estaba participando allí? Hoy estábamos allí, primeramente exigiendo la libertad de todos los trabajadores que están presos en Venezuela, la libertad de nuestros presos políticos, que simplemente por alzar la voz en nombre de los diferentes sectores del país, vemos cómo se les coarta su derecho a la libertad. Tengo que decir que tenemos el caso, por ejemplo, del profesor Robert Franco, quien es secretario general del Colegio de Profesores de Venezuela, seccional Carúpano Paria, y que este profesor ya tiene 2 años y medio preso, Vanessa, que el juez que llevaba el caso del profesor hoy está preso, y que nosotros no entendemos cómo es que una persona que es inocente, pues sigue tras las rejas. ¿Por qué está preso? Mira, Robert está preso por salirse de las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Él en algún momento perteneció a esta organización política. Robert fue coordinador de deporte del Estado, secretario de deporte del Estado en la época de cuando estuvo Ramón Martín en la gobernación. Luego de allí, empezó a diferenciarse de esta política de crimen que prácticamente existe en Venezuela y decidió incorporarse a las filas de otra organización política. O sea, le está pasando factura por Nosotros salir sentimos que es eso efectivamente lo que ocurre con Robert. Él se lo llevan preso después, ¿te acuerdas? En Huiria, que habían corrido para aquel momento al difunto Aristóbulo Isturi en una protesta. Bueno, después de allí, el 26 de diciembre, justamente de ese año, se llevaron preso al profesor Robert Franco. ¿Dónde está preso? ¿En qué condiciones? Él está preso en Boleíta. Está en un lugar que en comparación con un retén, quizás otro retén como por ejemplo el Rodeo y este tipo de cárceles, pues es de menos riesgo. Pero sigue, o sea, está preso. A Robert lo llevan a juicio, lo devuelven, o sea, cuando llega al tribunal, no, ya hoy no hay juicio, entonces hoy no vino el juez, y así lo tienen, o sea, tiene años en esto. Les han pedido que se echen la culpa, que se declaren culpables de terrorismo, lo declaran de terrorismo, de terrorista, de traición a la patria. Y Robert, la verdad es que lo único que ha hecho es alzar la voz por los maestros. Es una persona que pues siempre estuvo al frente de la lucha del sector de educación en Carúpano. Es un gran líder, sin duda, sindical de este importante estado, el estado Sucre, una persona muy conocida, muy querida por sus amigos, por incluso gente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero bueno, hoy está allí pues preso. ¿Hay otros docentes presos, Griselda? Sí. Además del profesor Franco. Además del profesor está el profesor Javier Tarazona. También está otro profesor que se lo llevaron hace creo que como un año, creo que ya va a cumplir, o 9 meses que tiene este profesor también preso, que fue cuando se llevaron a Emilio Negrín y a este grupo de trabajadores. Reinaldo Cortés. Se llevaron a otro profesor. Reinaldo Cortés. Ajá, Reinaldo Cortés. Y bueno, estos son los casos especialmente de los profesores que están presos, pero tengo que decir que nosotros hoy no solamente, Vanessa, alzamos la voz por los profesores, nosotros exigimos la libertad de todos los políticos presos. Por cierto, de esa Vanessa, que es tu tocaya, que está presa hoy, que tiene una boleta de excarcelación de hace un año y todavía no la han liberado. O sea, hoy queremos exigir la libertad de estas mujeres, de estas ciudadanas que sin duda han estado allí, pues defendiendo la voz, son la voz incluso de sus sectores, y que lamentablemente hoy no pueden hacer esto que nosotros hacemos, donde sin duda, Vanessa, nosotros lo que queremos es visibilizar la situación en la que nos encontramos hoy los venezolanos, que no solamente se violenta el derecho al trabajo, el derecho a la vida, sino que además de eso no tenemos hoy libertad de expresión. O sea, hoy se cercena la libertad de expresión, y mucha gente dirá, pero no hay libertad de expresión, pero estás tú ahí hablando. Ok, sí, estoy yo aquí hablando, pero hay muchos presos políticos en nuestro país, hay mucha persecución. En Vanessa, tengo que decir que hemos sido sometidos a persecuciones, no solamente nosotros, también los maestros, los obreros, los administrativos. Todos los trabajadores del sector de educación. Escuelas, sí. ¿Quién los está persiguiendo? Mira, ¿Dónde los los están persiguen persiguiendo? los colectivos. Tengo que decir, por ejemplo, en la parroquia Sucre, acá en Caracas. Aquí en Caracas, la semana pasada recibimos un caso
en la escuela José Vinicio de la parroquia Sucre, donde unas docentes, bueno, como iban a establecer su plan de contingencia, llegaron unos aparentemente colectivos a la institución y dijeron: aquí no va a haber paro, aquí vienen a trabajar todos los días, no sé qué. A Merenta le dijeron de todas las maestras, las vejaron allí, las insultaron, y esto, pues la directora y todo el personal que se encontraban allí, claro, pues no pudieron hacer nada. Entonces, cosas como esta, Vanessa. ¿Y cuál es el plan de contingencia, Griselda? El plan de trabajar contingencia, unos días sí, otros días exacto, el plan de contingencia que nosotros establecimos es de acuerdo a la realidad de cada escuela. Hay claro, escuelas que no tienen baños, que no tienen luz. Esas escuelas, por supuesto, van 2 veces por semana, van bajo diferentes horas, porque, como te digo, no tienen baño, no tienen luz, están en unas condiciones terribles. Tengo que decirte, Vanessa, que esto no solamente ocurre en Guárico, en Laras, en Amazonas, en Delta Macuro, sino que también en las escuelas del Distrito Capital de Caracas, especialmente de la ciudad de Caracas, tienen unas altas y precarísimas condiciones de infraestructura. Y además de esto, bueno, el tema contractual, el salario. ¿Qué pasa con el contrato colectivo, Griselda? Mira, Vanessa, tenemos que decir, esa pregunta nosotros nos las hacemos todos los días. ¿Hasta cuándo nos piensan tener con estos salarios de hambre? Tengo que decir que un maestro en Venezuela, para los que nos sintonizan en este momento, están ganando hoy entre 5, 10 y 15 dólares, Vanessa. ¿Quién puede vivir con eso? Al mes, imagínate tú. O sea, nadie puede vivir con eso. ¿De qué viven realmente entonces? Bueno, Vanessa, reinventado. Algunos profesores hacen trabajo de asesorías de tesis, otros trabajan con algunos medios de comunicación en redacción revisando las notas. Otros venden tortas, otras se han dedicado a hacer cursos de peluquería y entonces cortan cabello, secan cabello y en sus horas de profesión. Y que es eso lo que sin duda ha mantenido la educación de pie en Venezuela, que hemos subsidiado el sistema educativo durante tantos años y que a pesar de esta terrible situación que pareciera no tener un fin, pues existen muchos maestros de pie. Y como decía el gran maestro de los maestros, Vanessa, Luis Beltrán Prieto Figueroa, que decía: mientras existan maestros de pie, no habrán naciones de rodillas. Y hoy nosotros recordamos con profundo dolor, además, estas palabras, decimos con profundo dolor porque no es posible que después de tantos años hoy estemos aquí en unas condiciones de trabajo terribles. ¿Continúa el éxodo de maestros? Sí, Vanessa. Es decir, siguen migrando maestros. Siguen migrando, siguen renunciando profesores. Bueno, Si renuncian, aunque no necesariamente se vayan. No necesariamente se vayan. Muchos se quedan en Venezuela. Muchos se van, muchos cruzan la frontera y otros pues se quedan en Venezuela, pero están haciendo otras cosas. O sea, están haciendo otras cosas, buscan de reinventarse. Pero sí tengo que decir, Vanessa, que desde que se generó este plan de reinvento, pues esto ha permitido que de cierto modo se pueda sostener la educación en el país. O sea, es lamentable que... O sea, es el rebusque de los maestros el que está sosteniendo la educación pública. Es el rebusque, Vanessa, porque además un maestro, por ejemplo, en Venezuela que se puede ganar vendiendo tortas o haciendo quesillo o haciendo comida, pastelitos o no sé qué cosa, que se puede ganar más de $100, esos $100 lo utiliza para pagar el pasaje para ir a la escuela. O sea, es increíble, esto lo tiene que saber la gente que nos escucha, Vanessa. Es el maestro, es el obrero, es el administrativo lo que hoy subsidia en el sistema educativo en Venezuela. Este plan de contingencia, Griselda, está a escala nacional, se está haciendo en todo el país, en algunas zonas. Este plan de contingencia es a nivel nacional. Es decir, de ir algunos días, otros días no. Es a nivel nacional, es en todo el país, es una realidad. Ya incluso la gente de SINAFUN, que es un sindicato patronal del gobierno, reconoce que no hay normalidad en los horarios porque no hay posibilidad. Después de estos anuncios que se hicieron el 1 de mayo, ellos pretendieron que todo el mundo iba a regresar todos los días y pues no existe tal posibilidad porque estos anuncios, bueno, viste que lo que salió en la Gaceta no fue lo que se dijo. Estamos esperando a ver cómo es que se va a comer eso, cómo es que se va a restablecer el tema de los trabajadores activos, pero tengo que decir, Vanessa, hoy queremos enviarle un saludo a nuestros docentes jubilados, que tengo que decir son más de 5 millones de docentes jubilados en Venezuela, y que estos 5 millones prácticamente están quedando hoy por fuera de esta cuestión que se anunció, de estos anuncios el 1 de mayo, y que nosotros estamos muy atentos y muy alerta porque definitivamente lo que nos va a sacar de esto es la firma de una contratación colectiva que efectivamente nos permita recuperar nuestro salario, recuperar nuestras primas, que en el mes de marzo del año 2022 ¿Cuál es el estatus del contrato colectivo?
Bueno, mira, no hay... Las primas fueron eliminadas por el instructivo nada, pero ustedes no, los afectan. Las primas ellos reconocen que deben de restituirlas. Okay. Hasta la última negociación, o sea, hasta la última discusión que hubo en la mesa se reconoce que nos tienen que devolver ese 50% que nos quitaron en el mes de marzo del año 2022 de nuestras primas, y reconocen la deuda del 280%, que es una deuda contractual del contrato que se firmó con Elías Howard en el mes de abril del año 2018. Esa deuda sigue vigente y la reconoce la ciudadana Yelice Santaella, pero Vanessa, lo reconocen, pero no hay fecha de pagos. No se ha logrado todavía firmar un contrato colectivo, presentar una oferta económica que sea sostenible en el tiempo. Y lo que sí nosotros hemos dicho, Vanessa, es que lo que se firme tiene que ir indexado. Tiene que ser un salario indexado para poder recuperar nuestro poder adquisitivo. Y que nosotros, bueno, lo que nosotros hemos ofertado es que sea una discusión que vaya en función de los $600. Ese es el plan. Eso es lo que está en la mesa que nosotros exigimos. Bueno, mira, no van a ser 600, ok, ¿cuánto? O sea, ¿hasta dónde podemos llegar? Eso es lo que nosotros queremos saber. Y en función de eso es que queremos que se dé respuesta a nuestro sector y que se entienda que se tienen que abrir todas las unidades de IPAME en todo el país. Que además nosotros exigimos que se incorpore el HCM para todo el sector de educación, porque no es posible, Vanessa, tengo que decirte que solamente la gente de SINAFUN son los únicos que tienen derecho a ir a alguna clínica del país. Y lo decimos, que solamente de SINAFUN? Lo decimos porque hay trabajadores que nos han dicho, profesora, en SINAFUN hay unas clínicas que están funcionando, pero solamente para SINAFUN. Eso no puede ser. Eso tiene que acabarse. En Caracas, bueno, la denuncia la tenemos de Caracas. Y eso nos preocupa muchísimo porque además el derecho a la salud es un derecho constitucional, está establecido así en nuestra Constitución para todos los venezolanos, y los maestros no podemos quedar exentos de esto. ¿En qué punto se paralizó la discusión del contrato colectivo? Es decir, ¿qué porcentaje se había discutido? Se paralizó justamente en las cláusulas económicas y sociales, justamente allí, hasta ahí nos trajo el río. ¿Cuánto estaba aprobado hasta el momento? Mira, ¿50%, 60%? No, menos de un 50%. Menos del 50% se ha discutido hoy, pero por supuesto principalmente lo que más nos interesa son las cláusulas económicas y sociales, bueno, porque sobre todo lo económico, porque con el salario es que tú puedes ir al mercado, con el salario es que tú puedes comprar tu medicina, con el salario es que tú te puedes agarrar tu carrito para ir a trabajar. O sea, el salario es el principal problema hoy. ¿Quién debe restituir la educación? ¿Quién debe restituir la discusión del contrato? Yelice Santaella debe tener... Es ella quien tiene que hacer el llamado. Tiene que hacer el llamado. Algunas organizaciones de las federaciones de la coalición le han pasado escrito, pero también vemos, Vanessa, que hay mucha, ¿cómo te digo? No hay claridad con estas 17 organizaciones. Vemos que hay una sola federación que se restea, que sale con los maestros, que llama a introducir el pliego de peticiones para que luego se convierta este pliego de peticiones en un pliego conflictivo, pero este paso no lo han dado las 16 restantes organizaciones. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué cree que pasa? Bueno, nos parece que primero entendemos que el tema país, la retaliación y lo que pueda pasar, porque tenemos que decir, las federaciones viven de las cuotas que les entrega el Ministerio de Educación por cada afiliado. Entendemos que, bueno, como que no se quieren arriesgar a perder esto, pero bueno, Vanessa, yo creo que sí hay que arriesgarse, porque estamos hablando nada más y nada menos que del presente y del futuro de todos nuestros jóvenes, y que ya 2 años es suficiente como para que se siente un precedente administrativo, como lo establece nuestra ley orgánica del trabajo, y que estas federaciones entiendan que tienen que escuchar el clamor. ¿Qué esperaría que hagan las federaciones, profesora? Mira, yo creo que es el momento de que las federaciones preparen su pliego petitorio. Conflictivo, ¿no? Con carácter conflictivo. Y este pliego pues lo lleven ante el Ministerio del Trabajo con las 17 organizaciones, y que prevalezca ahí el interés del país, el interés de la nación, el interés de los trabajadores, y no estos intereses a los cuales yo me he referido, que definitivamente nos preocupa mucho, que ya vamos a prácticamente 5 meses de conflictos continuos. Tengo que decir que estamos en conflicto el año 2018 y que todavía no vemos respuesta. Sin respuesta. Ahora, profa, 5 meses, no, 5 años en conflicto. Ajá, sí, ¿verdad? 5 años, claro, pero me refiero a 5 meses con protestas permanentes. Y las protestas permanentes, pues desde el 9 de enero que arrancamos. ¿Qué pasa con el IPASME? Pero 5 años, efectivamente. ¿Qué pasa con el IPASME? Mira, que no de los reclamos es que funcione. El IPASME es inexistente en la mayoría de los estados del país. Tengo que decir que son 67 unidades de IPASME, y hoy ni siquiera el 10% de estas unidades están abiertas. Y el de Caracas, por ejemplo, imagínate, por ejemplo, ginecología,
solamente un doctor viendo a tantas mujeres, ¿no? Porque además tienen ahí en el IPASME, que a pesar de que la pagamos nosotros los docentes, que nos descuentan, por cierto, Vanessa, $6 mensuales de nuestro salario para el IPASME, pues vemos cómo nuestros docentes, nuestras trabajadoras no pueden verse en estas unidades porque no hay médicos prácticamente. Un cardiólogo para el IPASME de Caracas, y tengo que decir, en Miranda, por ejemplo, en Petare no hay IPASME. No hay IPASME, entonces claro, esa población se viene a Caracas. Hay un colapso total de este IPASME, a pesar de que nosotros con nuestras protestas y nuestros reclamos logramos que abrieran esta sede. Y nosotros agradecemos pues que la hayan abierto, pero sí entendemos que también estos médicos se van porque no tienen salarios, porque además, claro, tengo que decir, no los han manifestado. Es decir, no hay cómo reabrir el IPASME entonces, mientras no se resuelve el problema salarial. El tema salarial, o sea, está abierto, pero funciona un 30%. Claro, no es suficiente. ¿Cuántos sí docentes hay en el país en este momento? Mira, somos casi 500.000 trabajadores activos, okay, del Ministerio de Educación. ¿Jubilados? Casi 5 millones de jubilados. Casi 5 millones de jubilados, que están con un ingreso de ¿cuánto? 130 bolívares. El ingreso de los jubilados es bueno, menos que el de los, o sea, $10 podrán estar ganando hoy los docentes jubilados. ¿Qué sucede con la seguridad? Y tengo que decir, Vanessa, los docentes jubilados no cobran cestatica, cobran un bono de alimentación. Sí. Es decir, que han excluido de lo que se dijo de los cestaticas, que tenemos que ver cuando paguen los cestaticas si efectivamente van a ser los $40 que se dijo, porque en la Gaceta no dice eso. Entonces estamos esperando que llegue ese día para ver qué es lo que está ocurriendo allí. No estamos conformes. Entendemos que, bueno, avanzamos con el tema de que se indexaron los bonos y nosotros exigíamos indexación, sí, pero seguimos con el reclamo de los contratos colectivos, que definitivamente es lo que nos permite a nosotros poder recuperar nuestro poder adquisitivo y nuestros beneficios contractuales. Profe, usted ha hablado de salario, ha hablado de seguridad social, que eso incluye el HCM, IPASME, es decir, todo un conjunto de reivindicaciones. ¿Tiene un estimado de cuánto costaría? ¿El Estado puede hacer frente a esta inversión? Mira, sí, Vanessa, porque tenemos que decir que lo que más nos llama poderosamente la atención es que en Venezuela se perdieron $23.000 millones, que con esos $23.000 millones prácticamente ellos podían tomar en cuenta a los trabajadores. Y bueno, mira, no hemos discutido contrato, no hemos hecho esto, le vamos a dar $200.000 a cada trabajador. Eso para economía informal y para trabajadores en la administración pública se alcanzaría, Vanessa, porque estamos hablando de $23.000 millones que se perdieron en esta oportunidad, pero y todo lo que se ha perdido. Entonces creemos que es un problema también de lo que está ocurriendo, falta de voluntad política. Se utiliza a los trabajadores para que les quiten las sanciones a algunos funcionarios públicos, que las sanciones definitivamente para nosotros entendemos que afectan puntualmente a algunos funcionarios públicos, porque si fuera así, que fueran las sanciones lo que no nos permite avanzar, entonces que nos expliquen cómo es que llegan flotillas de camionetas a Venezuela, cómo es que ingresan estos fondos, dónde está el dinero del arco minero, dónde está invertido ese dinero del arco minero, que el artículo 311 de nuestra Constitución establece que debe ser invertido para educación y salud, y entendemos que allí pues sí entran muchos recursos económicos. Sí hay recursos económicos, Vanessa. Lo que no entonces, ¿qué es lo que falta para que no se discuta el contrato y se les pague? Voluntad política, Vanessa, muchísima voluntad política. Estamos en medio de una situación política bastante compleja, donde los trabajadores estamos pagando prácticamente los platos que no rompimos. ¿Cuánto más pueden resistir los docentes, profe? Ya acercándonos al final de la conversación. Usted dice que el docente está subsidiando de su bolsillo la educación pública. ¿Cuánto más va a poder hacerlo? Bueno, mira, Vanessa, yo creo que los docentes nos hemos sabido mantener en el tiempo, porque nosotros en el fondo de toda esta situación y de todo esto que ocurre, seguimos creyendo en nuestro país, seguimos apostando a nuestra Venezuela, creemos en el presente y en el futuro de nuestros niños y jóvenes, y yo creo que, bueno, que eso es lo que nos mantiene, ese amor, esa vocación, y además ese otro trabajo que hacemos. Claro, ¿Cuánto puede ser? Mira, yo creo que es un tiempo que no lo tenemos estimado, pero que fíjate, han pasado 5 años, Vanessa, y has visto cómo más bien esto ha agarrado más fuerza. Parece que la gente se fuera a cansar, pero no, es al contrario, hay más gente organizada, con mayor capacidad de entender lo que está ocurriendo, con mayor compromiso. Y bueno, quizás en Caracas no vemos aquella masa de trabajadores todos los días, porque en Caracas, pues por supuesto, hay mayores posibilidades de reinventarse. Y pues muchos dicen, profe, o protesto, llevo el pan a la casa. O sea, puedo protestar, pero no puedo todos los días, todo el día. Como quizás pudiera ocurrir en otros estados del país, por darte un ejemplo, como ocurre en el estado de Harina, como ocurre en Portuguesa,
o como puede ocurrir en el estado de Aragua o en otros estados. Pero lo que sí vemos, Vanessa, es que nos vamos a sostener en el tiempo y eso nos fortalece. Es que a pesar de la terrible situación que tenemos, pues existe un grupo organizado comprometido con la educación del país. Y creemos que, bueno, que en cualquier momento esto puede resolverse. Ojalá. Gracias. En este momento están apostando por el diálogo directo con Yelice Santaella, con la ministra. Porque Yelice Santaella presente una vez por toda la oferta económica para el sector educación. No queda claro si se va a hacer la consulta o no, que en algún momento... Mira, ella habló de una consulta y luego en otra entrevista dijo que ya no había dicho eso. Entonces, bueno, te decía, bueno, hay que ver efectivamente cuál es el plan de ella, pero el nuestro es que se firme la discusión colectiva y yo creo que en ese terreno nosotros vamos ganando. Y te digo que vamos ganando porque, bueno, porque la gente no se ha cansado, porque son 5 años, porque son más de 2 años de discusión y la gente sigue en la calle, la gente hoy está más consciente, los docentes están más claros y porque tengo que decir, en todas las escuelas del país, yo te puedo decir que el 90% de las escuelas hoy de Venezuela están trabajando con un plan de contingencia porque no tenemos salario. Es decir, hay un discurso coherente, hay unas acciones coherentes y unas acciones coordinadas y planificadas por todos los sectores, por el sector de educación en el país, donde incluso nos acompañan otros sectores que están conscientes que no es posible hoy trabajar todos los días, no porque nosotros no queramos, sino que no tenemos salario. Gracias por acompañarnos, profa, siempre bienvenida. A ti, Vanessa. Gracias, muchas gracias. Despedimos esta conversación con la profesora Griselda Sánchez, dirigente gremial de los docentes de nuestro país y presidenta de la organización Fordici. Vamos a una pausa, al regreso conversaremos con el doctor Eduardo Torres, activista, defensor además de derechos humanos, defensor de presos políticos y trabajadores presos. Ya volvemos.